nací en un pueblo pequeño, pero de mucha grandeza, de noches, paisajes de ensueño, y sabía por naturaleza. Oye, papá, yo tengo así toda mi vida viniendo aquí. Ajá. Toda mi vida, toda mi infancia, y tengo preguntas como de lugares muy específicos. Por ejemplo, pues aquí en este espacio donde estamos, aquí en San Mateo, que toda la vida llevo viéndolo, pero ¿qué era? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene esta forma rectangular grande? ¿Por qué no se ha puesto otra cosa? ¿Por qué está empedrado? ¿Qué es? Bien, mija. Ay, bueno, fíjate que, bueno, antes que nada, gracias por estas preguntas. Gracias por esto, porque efectivamente, fíjate que hemos andado estos caminos, estas piedras, mi familia, mis hermanos, mis padres, mis antepasados. Hemos andado en estos lugares y pocos sabemos, la mayoría no sabemos. Antes que nada, bueno, quiero invitar a todos ustedes, estimados suscriptores y amigos, para este video y otros, que a esta sección le vamos a llamar Historia para mis hijos, para mi pueblo y para mi gente. Y consiste en hacer unos recorridos por lugares específicos de San Mateo para ir platicándole a usted lo que hemos aprendido por nuestros antepasados, por nuestros padres, y que nos lo han heredado. Hoy precisamente mi hija, pues estando aquí de manera informal, me hace esta pregunta, pero yo aprovecho no solamente para invitarlo a que vea mi canal, sino también a que se suscriba y lo comparta, pues estamos haciendo una serie de videos en el que compartimos la historia de mi pueblo. Y con esta pregunta, déjame decirte, mija, que estamos aquí en lo que se conoce como la trilla. La trilla es un espacio donde tiene un firme, un piso hecho de piedras, la mayoría son canteras, y se le conoce la trilla porque, déjame te digo, más o menos es una distancia como de 12 metros por 12. 12 por 12, aproximadamente 144 metros cuadrados, y aquí era exactamente donde en tiempos de la hacienda, cuando se cosechaba el trigo, el maíz, el frijol, la cebada, aquí lo traían. Entonces, si tú te fijas, como ahorita lo vamos a compartir con nuestros amigos televidentes, los amigos de este canal, está rodeado por una especie de contención. Y decía mi madre Sara Pacheco, que a ella le platicaba su abuelita Simona Estrella, de que aquí en la trilla echaban el maíz, el trigo, así lo tiraban. Y luego soltaban o guiados, por supuesto, echaban unas mulas. Y entonces las mulas como que pisoteaban, o sea, pisaban los granos, las mazorcas. Y era una forma de desgranar. Ese era uno. Se le llamaba trilla porque el frijol también aquí lo traían. Y entonces el frijol, haz de cuenta, es una especie como de horqueta, de Y larga. Entonces a la paja que tiene el frijol se le pega, haz de cuenta, pegarle como es una Y, se le pega y entonces empieza a desgranar el frijol. Por eso se llama la trilla, porque aquí trillaban. Su nombre viene de trillar. Entonces casi todas las haciendas lo tenían. Muchas de ellas lo tenían lejos de la casa grande, pero aquí no. Estamos a una distancia de, ¿qué te gusta? Como unos 80 metros. Y lo más importante es que hacia atrás de nosotros, si tú te fijas, ahí están las trojes. Nosotros las conocemos como las trojas. Pero están las trojes. Ahí se ve un portón, donde ahí, una vez que sacaban el grano de aquí lo aventaban. Y me voy a parar, bueno, me voy a voltear. Y aquí a nuestra espalda, que está la cancha, aquí donde está la cancha, aquí se conocía como el aventadero. Porque una vez que se sacaba el grano, tú sabes que era muy común. Es más, tú una vez nos ayudaste, Alfredo y a mí, a limpiar frijol. Sí. Y te acuerdas cómo aventábamos el frijol
y le hablábamos al aire, ¿te acuerdas? Al aire. Bueno, pues así la gente con el aire, desde aquí había un lugar donde aventaban, ponían un lugar abajo, como una especie de sartén o algo, hasta costales, algo abajo, y entonces aprovechando el aire, aventaban el grano que fuera, trigo, maíz, frijol, lo que sea, y al momento de caerlo, ¿sí? Esta era una construcción que está aquí a la izquierda, es una construcción donde subían y desde arriba hacían una plataforma y desde arriba lo empezaban a soltar el grano. Y entonces el aire, como ahorita que está haciendo, pasaba y se llevaba el residuo. Nosotros lo conocemos como el tamo. Entonces se llevaba el aire el tamo y caía el grano ya limpio. Pero como estaba abajo una tela, un costales, una lona, un material, pues, entonces ya nada más llegaban los peones, lo encostalaban y lo llevaban allá a las trojes. Entonces la trilla es un lugar muy importante. Por mucho tiempo dicen, yo no lo sé, pero dicen que incluso aquí hacían las fiestas. Aquí hacían las fiestas, se ponía por aquí la música, una música que encabezaba un señor que se llamaba Antonio Reséndez, otro señor que se llamaba Antonio Ceballos, otro señor que se llamaba Alonso Hernández, Don Loncho, quien, por cierto, todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, son todos músicos. O sea, como que es de los pocos que dejaron herencia musical. Entonces estamos en la trilla, mija, aquí, en este lugar. ¿Cómo ves? Wow, está súper interesante, porque ¿quién diría que un espacio tan conocido, que la gente está acostumbrada a ver y que pues es de todos los días, tuviera una historia tan importante y una labor vital para la producción de alimento, ¿no? Que de lo que era la actividad de la hacienda, y que hasta nuestros días todavía podamos ver pues la dimensión que tenía, y aunque ya no se utilice para eso, pues saber que todavía está en buenas condiciones para explicarle a la gente en qué lo que servía, ¿no? Sí, fíjate, contaba mi madre a todos mis hermanos y a mí, y mucha gente lo decía. Decía que ahí se ven los portales, si te fijas. Los portales de la hacienda ahí están. Sí. Dicen que el administrador de la hacienda se llamaba Antonio Bustamante. Dicen que era medio recio con los peones, con la gente. Entonces dicen que él desde ahí, desde los portales en el piso de arriba, se asomaba y les chiflaba a los mayordomos y a los capataces, que eran los que andaban aquí. Muy negrero, muy explotador. Cuentan que una vez, yo creo, quién sabe en qué mes sería, pero a propósito de que hacen estos días mucho calor, estamos en mayo y que hace mucho calor, dicen que nomás les decía, órale, apriétales, le decía al capataz, al mayordomo, apriétales. Y entonces los obligaba a echar más grano, a aprovechar el aire, pero sobre todo a los peones que andaban aquí abajo encostalando, tenían que acelerarlo tanto que se murieron 2 peones de insolación. O sea, de tanta calor que hacía, con la presión que traían, con el cansancio que traían, con los costales, la carga que llevaban, explotaron. Cuentan por ahí, mucha gente lo sabe, que la gente andaba descalza. No usaba guaraches, no se acostumbraba el calzado, y muchos andaban descalzos. Dicen que andaban sudando tanto que hasta los pies se quedaban marcados en el suelo. O sea, el sudor de los pies. Qué fuerte. Se quedaba marcado en el piso, en la tierrita por donde iban pasando. De tanto sudor, o sea, andaban sudando a chorro. Pues que se murieron dos peones, explotaron, tronaron pues, y que fue en esa razón. Y fue por estos trabajos que la hacienda imprimía a los peones. Yo creo que justo es decir que la hacienda era un sistema de su época, que por pertenecer a una época se justifica porque era la época. A estas alturas podemos juzgar como algo inhumano, como algo que era muy lógico. Llegado el tiempo de la revolución, tuvieron que rebelarse, ¿no? Sí, claro. Y déjame te digo otra cosa, hoy la historia va a ser desde la trilla. O sea, desde hoy va a ser la historia que la voy a compartir con todos los paisanos, con toda la gente que logre ver Déjame decirte que aquí en la trilla, un 3 de junio de 1911, entraron los maderistas. Y los maderistas se posesionaron de aquí de la trilla
Y en esos bordes que tú ves aquí, sí, en esos, allí estaban los revolucionarios afortunados atacando la Casa Grande. Porque arriba en la Casa Grande, en los pretiles lo que está arriba de la casa, allí estaban los sirvientes de la hacienda, también parapetados, conteniendo el tiroteo. Los maderistas eran encabezados, y todo el mundo aquí lo sabe, y si no lo saben, pues esta es la oportunidad de compartir. Por eso ya se llama Historia para mis hijos, para mi gente y para mi pueblo. Quien dirigía a estos maderistas era nada menos que un tío bisabuelo, hermano de mi bisabuela Simona, que se llamaba Nazario Estrella. Wow. Él fue el principal maderista, de aquí el principal maderista, fue uno de los primeros maderistas, de los más destacados, llegó a capitán. Tengo un documento que encontré en un archivo en Zacatecas, donde el gobernador maderista, que se llamó José Guadalupe González, le dio una constancia de que él era capitán de las fuerzas maderistas. Pues el 3 de junio de 1911, él entró aquí a tomar la hacienda. Les hicieron muchísimas bajas, muchas, porque las haciendas estaban bien armadas, bien pertrechadas, y bueno, la mayoría de los que seguían a mi tío bisabuelo Nazario Estrella, era un señor también de aquí de San Mateo, que se llamaba Pablito Hernández, que venía siendo bisabuelo del ingeniero Noé Blanco. Era papá de un señor que se llamaba Marcelino Hernández. Y entonces él era su segundo, pues, su brazo derecho de mi tío bisabuelo. Nada más que les hicieron tantas muertes que muchos de los muertos venían de la hacienda, de la ex hacienda de San Agustín. Ahí fue donde mi tío bisabuelo, el maderista Nazario Estrella, encontró toda su gente ahí por San Agustín, por Malanoche, por Joconostle, por Pastores, por El Mirador y por Viudas, porque resulta que en Viudas había un medio hermano de mi bisabuela, un medio hermano de mi tío Nazario. Se llamaba, ahorita no sé, uno se llamaba Adulfo, y el otro no me acuerdo, pero era Adulfo Estrella, que se fueron a vivir a las adjuntas por allá. Y entonces cuando mi tío Nazario se fue con sus medios hermanos, y ellos atacaron aquí, pero les hicieron tantos muertos que los velaron aquí adelantito. Aquí adelantito está una calle, le llamamos por con Don Beto Medina, y por el Rebote había muchos pirules. Ahí en los pirules, ahí los estuvieron velando. Y entonces te digo, esta trilla tiene mucha historia, que desde aquí podríamos contar, como dijo Luis González y González en su libro Invitación a la Microhistoria, desde aquí podríamos contar muchas historias. Yo creo que de todos he sabido que aquí a un lado, como ahorita lo vamos a filmar, está, como dice mi hermano, el padre de los ejidatarios, un señor que se llamaba Telésforo Zavala, y que fue el de los primeros que comenzaron la lucha agraria, y que pues en honor a su lucha le hicieron un pequeño busto en honor, y aquí lo tenemos. Entonces, desde aquí, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la historia desde la trilla es muy interesante. ¿Cómo ves? Entonces si esta trilla hablara, ¿cuánto nos contaría, pues? Si la trilla hablara, nos diría muchas cosas, los bailes que aquí se hacían, etcétera. Papá, ¿y esta construcción qué era antes? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué se mantiene en pie? ¿Pero por qué está abandonada? Porque veo que así está súper largo, una construcción muy grande. ¿Qué es? ¿Qué era? Bueno, mira, de todo lo que la hacienda construyó, esto es lo que queda en construcción antigua. Pero, mira, aquí se asegura que aquí vivió el último administrador de la hacienda. Se llamaba Don Inocente Pérez. Fue el último. Fue el que le tocó, pues, recibir a las hordas villistas. Nosotros podemos ver, mira, aquí, hacia adentro, se ve claramente la construcción, cómo estaba, cuartos y todo. Inclusive hay una foto donde está Don Inocente Pérez con su esposa Angelita. Y entonces, mira, así eran las construcciones propias de las personas que servían a la hacienda, porque los peones
vivían en sus jacales. Pero el personal de confianza de la hacienda, el personal, administradores, capataces, mayordomos, capitanes, le llamaban a otros segundones, etcétera. Ellos, pero mira, lo que tenemos aquí, esto es lo mejor que puede reflejar los años de abundancia en San Mateo. Estas son las trojes, las bodegas, los graneros. Y ven nada más los contrafuertes. Mira, esos contrafuertes nos hablan de que los retacaban de granos y recargados en la pared. Entonces los contrafuertes eran pues para que no se fueran a ladear las paredes hacia afuera. Y déjame decirte, mija, que cada troje tenía un nombre. Este es un tramo de 2 trojes. Y otras 2 que están allá y ahorita a ver si podemos verlas. Pero por ejemplo esta, tú nada más calcúlale los metros, son aproximadamente como unos 85 metros de cada troje. Esta en la que vamos arriba es donde estaba la ventilación para que los granos no se fueran a picar, el maíz no se fuera a picar, el frijol no le fuera a salir gorgojos. Y entonces aquí, lo emocionante de esto es que esta troje se llamaba y estaba destinada para Jesús. Jesucristo. Mira, aquí está muy claramente. Ahí está el nombre, mira, la cruz. Ahí está, mira, la cruz, destinada a Jesús. Lástima que aquí ya parece que se empieza a caer. Pero, si me acompañan, vamos a entrar a ver la dimensión que tenía por dentro. La dimensión que tenía por dentro. Y que cuentan los papeles que llegó a almacenar. Vénganse. ¿Sí pueden pasar? Déjenme decirles, estimados seguidores del canal, que me acompaña mi hermano el mayor. Mira, hija. ¿Cuántos metros le echas de ancho? De ancho, ¿no? ¿Serán unos 10 metros? Yo creo que más. Han de ser como unos 12. Desde ahí hasta aquí. ¿Cuántos metros serán de ancho? Desde ahí hasta acá. ¿Unos 12? Como unos 14. 12, ¿no? Sí. Como unos 12 metros, estimados amigos y contactos. Vean, esto era la potencia económica de San Mateo. Cuentan los papeles, hija, que aquí llegaron a caber, mira nada más la distancia. Son como en total, desde ahí hasta allá se han de ser unos 150 metros. 150 metros por 12, pues da mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues aquí se asegura que entre estas trojes y las que falta por ver más adelante, llegó a tener la hacienda hasta 700 toneladas de maíz. ¡Wow! 700 toneladas. ¿Y tenía techo? Sí, claro, claro. Estos arcos que están aquí servían pues para sostener las vigas. Mira, ahí está el lugar de las vigas, mira. Dicen la gente asegura que estas vigas se las llevaron los hacendados a Fresnillo y de ahí a Pozo Hondo y a la hacienda del Saus, que fue donde terminaron de construir, porque aquí en San Mateo los afectaron en 1935 con el reparto de tierras que hicieron. El 15 de septiembre se les entregó y esto empezó a quedar abandonado, y dentro de las cosas fue llevarse poco a poco las vigas y lo que más les gustaba. Entonces, estimados contactos y seguidores de este canal, miren,
Estas son las trojes. Wow, nunca había entrado. Yo antes pensaba que la de las trojes, cuando decían las trojes se referían como que a estos como pilares. Yo pensaba que estos eran las trojes, entonces cuando decían, es que vamos a las trojes, pensaba que se referían como que a estos contrafuertes. Hasta hoy me entero que se llaman contrafuertes y que la troje en general era como almacén. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Quién la construyó? ¿Hace cuánto? Porque se ve muy antiguo. Si se está cayendo, pues ya debe tener bastante tiempo. Bien, sí, mija. Fíjate que, según los documentos, estas trojes se empezaron a construir aproximadamente en 1775, porque San Mateo a partir de ese tiempo se convirtió en una potencia económicamente hablando desde lo agrícola. Wow. Y resulta que para ese tiempo la dueña ya era la condesa de San Mateo, Ana María de la Campa y Cos, hija del conde Fernando. Y aunque ella vivía en México, vivía allá con su esposo que era el marqués del Jaral, fue cuando comenzó a construir toda esta infraestructura, porque fue en 1779 cuando construyó la presa del Salitre, que se conoce ahorita como la presa del Salitre. Y entonces, ¿para qué construyó la presa del Salitre? Pues para producir, regar, para establecer un sistema de irrigación. Y entonces ese sistema de irrigación permitió que en términos y medidas actuales se llegaran a regar cerca de 800 hectáreas. Wow. Entonces, esa presa, ese riego, iba a permitir que se obtuviera una producción agrícola altamente eficiente. Y ya déjate platico otra cosa, algo que tú también a lo mejor has escuchado. Aquí donde está esta casa particular, había otra construcción donde se asegura que vivió un villista que se llamaba Julio Martínez. Y ese señor Julio Martínez pues dicen que fue toda una amenaza para San Mateo. Y entonces miren, aquí por estas calles pasaba pues todo el ganado que llevaban al campo, ¿sí? Todo el ganado. Por aquí pasaban los peones con sus caballos, los vaqueros, los rancheros, por aquí pasaban y miren, se iban de este gran lugar, pues que ya es mundialmente conocido, San Mateo Valparaíso. Nomás chequen, revisen esa portada. Miren, aquí está la otra troje que les comentaba. Creo que esta se llamaba José. Aquella estaba dedicada a Jesús. Esta a José, a su padre, al patriarca San José, como le llaman. Buenas tardes. Y entonces, miren, aquí está, ve la distancia. Qué bonita. Sí. ¿Y las dos trojes guardaban lo mismo o era una troje para un grano y el otra troje era para otro tipo de grano o se guardaba lo mismo? Depende de la producción, pero sí, efectivamente cada troje era destinada para algo, para un grano en específico. Pero por ejemplo, la hacienda de San Mateo, aparte de ser una hacienda ganadera, también fue una hacienda agrícola. Cuentan los papeles y documentos que aproximadamente en el año de 1805 hasta 1845 más o menos, esta hacienda, junto con la del Valle y con la de San Antonio de Sauceda, producían cerca del 35%, hasta el 40% de la producción agrícola. De aquí se abastecía, bueno, eso lo dice un escritor, una escritora francesa que se llama Friedrich Lange, y entonces ella es la que nos da esos detalles. Entonces ustedes nada más vean, esta ya no tiene el nombre, pero se asegura que aparte de todo lo que se sembraba, mira, aquí se almacenaba. Y aquí era donde cuenta algunas personas de la época que conocieron que aquí era donde estaba el molino, un molino moderno que trajeron los Yaguno.
¿sí? Un molino moderno, y precisamente de ahí, de la trilla, de ahí donde estuvimos ahorita, luego que aventaban el maíz, que lo limpiaban, el tamo y todo, lo encostalaban y se lo traían aquí. Y aquí fue donde dicen que se pintaban, aquí abajo es donde dicen que se pintaban los pies de los peones, que de tanto sudor, sí, hasta se marcaban en el piso. Entonces, esta es la historia de este lugar. Acá, ya no se ve, pero por ejemplo allí por dentro está, mira, para ahí está la otra troje, mira cómo se extiende para allá. Uh-huh. Y todavía tiene vigas, ¿verdad? Como vigas, lo que quedó de las vigas. Así es. Ahí está. En 1981 le llamaron el año de González Ortega. Y por ahí le hicieron la búsqueda, un lugar, y bueno, por la plática de los que anduvieron organizando todo esto, le dieron un lugar de nacimiento a González Ortega. Y dicen que aquí vivió, que aquí nació. ¿Sí? Dicen que aquí nació J. Jesús González Ortega. Wow, yo pensaba que había nacido en Guerrero, en Michoacán, ¿ya ves qué dicen? Ajá. Dicen que el Teúl de González Ortega lo quiere adoptar como su hijo. Pero no, lejos está de todo eso. Y esto que ves aquí, esto que ven aquí, es una construcción al viejo estilo europeo. Uh-huh. ¿Ve? Hay que ver los castillos en Europa, en España, en todas las ciudades de Europa, ninguna se escapa. Son construcciones de ese tipo. Obviamente, el que la construyó, el que la mandó construir, el conde Fernando de la Campa y Cos, él pues obviamente no estaba en Europa, pero él tenía la mentalidad europea que se la trajo, ¿sí? Se la trajo y aquí es donde se vino a hacer. Mira, nomás ve la construcción. Los contrafuertes más chiquitos. Los contrafuertes más chiquitos, pero ve la calidad, la cantera. Y yo no sé si te sugiera o les sugiera una pregunta, ¿esa crucita que está ahí? Sí, pues yo tengo mucho que la veo. ¿Y por qué está ahí la cruz? Ajá. Mira, ahorita te voy a platicar. Antes ahí estaba abierto, mira, ahí le pusieron. Taparon la puerta. Eran entradas y salidas de emergencia que tenían desde la época que se construyó la casa. Ahí estaba otra. Allá era la puerta principal, para allá estaba la puerta principal, allá donde está mi mano, para allá. Pero esa pregunta que me haces es bonita, porque mira, sí sirve sacar la historia, mira. ¿Se alcanzan a ver las letras? J.A. J.A. Si te fijas detrás, hay otras letritas. J y A también, ahí está una crucita marcada. Uh-huh. Bueno, esta cruz se debe a que en 1928, fue en 1929 en enero. Fue en enero. Véngase para la sombrita. Fue en enero de 1929. Los cristeros dieron un ataque a San Mateo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y en ese ataque, para ese momento, quienes estaban defendiendo a San Mateo eran los agraristas. Nos vamos a sentarnos aquí. Estaban los agraristas defendiendo a San Mateo. ¿Quiénes eran los agraristas? Te lo voy a decir. Siéntense aquí un ratito. Y como que nos estamos cansando. Bueno, los agraristas, era un señor que los encabezaba, se llamaba Pancho Herrera, don Francisco Herrera. Un señor que se llamaba Victoriano Ibarra. Un señor que se llamaba Jesús Pacheco, José Pacheco. Un señor que se llamaba Maximino Pérez, Esteban Pérez.
Ellos defendían, entre otros, la Casa Grande. Ellos estaban afortinados en los pretiles, en el campanario y demás. Y entre ellos estaba un señor que se llamaba José Argomanís, que viene siendo el abuelito de Elvira, nuestra cuñada, don José Argomanís. Órale. Él estaba casado con una señora que se llamaba doña Elena Agudo, hermana de Luis Agudo, el villista, el que dejó el terreno oculto allá por el Churrel. Y entonces, él estaba junto con ellos. Estaban otros, un señor que se llamaba Macario Carranza, otros varios. Y entonces, doña Elenita vivía ahí donde está la cámara ahorita, hacia el sur de San Mateo. Y entonces don José Argomanís, que estaba aquí arriba, vio que los cristeros iban llegando a su casa. Y entonces lo que hizo, en friega se bajó, fue a ver a su casa y exactamente, adiós, y exactamente cuando iba aquí precisamente para su casa, ahí lo mataron, los cristeros. Y ahí quedó. Acaba de llegar del norte, yo creo que tenía como unos 15 días. Pero algo que sí tenía la gente de San Mateo de esos tiempos, era que sí defendía a su pueblo. Y él, inmediatamente que llegó del norte, se incorporó a la defensa, a defender al pueblo. Bueno, pues resulta que lo mataron. Cuenta la gente, toda la gente sabe esa historia, que cuando vieron caer a don José, se vino su esposa, doña Elenita. Y lo regañaba, ya estando muerto. Le decía, ya ves, te dije que no salieras, ya ves, ¿para qué salías? Mira nomás viniste a Estados Unidos a morir, mira nomás por qué peleabas, y mira nomás. Y desde entonces, ahí se hizo esa crucita, se puso esa cruz en recuerdo de don José Argomanís. Yo pienso que debería hacérsele un monumento, o por lo menos hay una cruz más considerable, porque sí peleó, sí se incorporó, sí es gente que se le reconoce que haya participado. Entonces, mira, esta es una gran parte de la historia que podemos decir de San Mateo, de lo que rodea a San Mateo. ¿Alguna otra pregunta? Wow, no, qué interesante todo. O sea, sí. ¿Alguna pregunta? No, pues ya que se puede decir. Además que cuándo van a volver a reconstruir lo que desbarataron. Es complicado, exactamente. Esta casa cada vez más pide intervención. Cada vez más pide a gritos una restauración. No hay quien. Todavía no hay quien encabece. Pero bueno, estimados seguidores del canal, queridos amigos, gracias por seguir y por darle like a este video, que poco a poco iremos reconstruyendo la historia a través de esta sección que le llamamos Historia para mis hijos, para mi gente y para mi pueblo. Porque hay muchas cosas que no sabemos y que la gente poco a poco también nos hace el favor de compartirnos, y que, bueno, pues qué interesante es poder compartir. Antes de despedirme, quiero mostrarles, no se ve bien, será en otra ocasión, quería mostrarles la huerta de donde comían la pura gente acomodada de la hacienda. Nos seguimos viendo, estimados televidentes. Rodeado de muchas leguas, de tierras y mujeres rubias, grandes hombres y mujeres de gran altura cultural.